Los que venimos del evangelio sí conocemos lo que es nivel. Nivel es orar por una persona y que los demonios se han echado fuera. Y que tú le digas a ese demonio, sal de él. No que yo que salga te dije y se tiene que ir. Los predicadores ahora echan demonios fuera. Los predicadores de ahora que están a los niveles que ellos quieren, oran por enfermos. Vamos a ser claros, esto es una falacia que se le vende a una nueva generación que no conoce a Dios. Cuando yo voy al estadio Quisqueya y estoy en una actividad con un gran predicador argentino y de repente está lloviendo y él hace una simple oración, Claudio Freixo, y de repente dice, vamos a orar, hermano, y hace una simple oración y llueve afuera y tú estás viendo que está cayendo mucha agua afuera, pero ahora esta campaña no se suspende por lluvia porque está lloviendo afuera, pero adentro no cae agua. Luis Urbay, que dice, en una actividad en medio de un sol, y él dice, Señor, ¿cómo es posible que tus hijos aquí tomando este sol, y envía una nube que cubre a todo, hasta estando el último cristiano en medio de un solar? Pero tenemos gente, ellos lo único que son es ropa, y cuando llegan a los sitios, alabado sea Dios, aleluya, fluye, pero ¿qué es lo que está fluyendo? Pues yo no veo nada. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión me place una vez más tener la oportunidad de estar sentado junto a un pastor, el pastor Javier Sánchez. Pastor, Dios le bendiga mucho. Amén, amado. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a todos y cada uno de esos que te están oyendo de sus respectivos lugares, tu dispositivo. Y para mí es un placer, una vez más, pues siempre visitarte y traer la palabra de Dios, que siempre es de edificación a nuestra vida, de cualquier forma. Así es. Pastor, la Biblia dice que Dios atiende al humilde y habita con el quebrantado de corazón, pero al altivo Dios lo mira de lejos y lo resiste. Usted me dijo que vamos a hablar acerca del orgullo. Queremos saber cómo identificar cuando una persona es humilde o es orgulloso y cuando alguien se escuda en decir que es humilde, pero sus intenciones realmente son otras. Sí, realmente hay una apariencia que tenemos los seres humanos muchas veces y se da de forma hasta inconsciente en muchos seres humanos. Pero tenemos gente que realmente hablan bajito, hablan tranquilo, de una manera pasiva, y tú dices, esta persona es humilde, se ve que es humilde, pero no precisamente es humilde. Y especialmente nosotros los pastores nos damos cuenta de que muchas personas aparentan ser humildes hasta el momento en que tú agarras y lo llamas y le das déjame darte un consejo, o le corrige algo, o le llama la atención en algo, o le dice, mira, yo creo que esto no está bien. Entonces ahí se va a manifestar una actitud, una manera que tú dices, wow, pero yo pensaba que esta persona era de otra forma. Entonces tú descubres que esa persona no es específicamente como tú lo imaginabas. Él habla tranquilo, él habla pausado, pero a la hora de su reacción y su manifestación, el individuo es orgulloso. Mira, voy a fortalecer lo que tú estabas diciendo y encontramos aquí, Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Tú sabes que la palabra excelso, yo la busqué aquí, me gustó y me llamó la atención, dice, excelso es una palabra que se utiliza para describir algo a alguien que es grande, que se eleva por encima de lo común y que se destaca por su grandeza, su magnificencia y por su superioridad. Dice que es alto, elevado físicamente. Eso no implica que sea excelso, sino una calidad superior que lo distingue. O sea, estamos hablando de un Dios que es excelso por encima de toda la humanidad. Y aún así, cuando alguien es humilde de corazón, entonces el Señor lo ve inmediatamente, se inclina. La Biblia dice que incluso cuando una persona humilde ora, Dios inclina a él su oído, dice la palabra. El nivel de impacto de lo que es la humildad de la persona. Sí. Alguien que es humilde lo anda proclamando, diciendo no, porque yo soy humilde. No.
así como los sentimientos, así como las cualidades, muchas cualidades que tenemos los seres humanos, la persona humilde no anda diciendo que es humilde. La persona humilde manifiesta su actitud. Dios. Que muchas veces, como te digo, una persona humilde usted lo corrige, él va a decir, gracias mi hermano, que yo sé que tú me estás ayudando. Una persona que es humilde, por ejemplo, nosotros los líderes, los pastores, podemos llegar a ser orgullosos sin darnos cuenta, porque yo soy el pastor, yo soy la figura principal aquí en la iglesia, y yo no cometo errores ni digo una cosa por otra. Pero un pastor que es humilde dice, pastor, usted dijo una cosa, porque a veces queremos comunicar la cosa y no tenemos las palabras adecuadas. Y podemos utilizar palabras que sí con buena intención, pero pueden ser hirientes en algún momento. Entonces yo tengo que tener como pastor la capacidad de decir y entender, no, pero yo lo dije, yo sé lo que yo dije y con qué intención lo dije, pero la manera que lo expresé no fue la correcta, no cayó bien. Entonces si alguien me dice, sí, pastor, lo que usted dijo está bien y así, pero dígalo de otra forma porque cae mejor y porque no es hiriente, entonces yo tengo que tener la capacidad de entender De reconocer. y de reconocer que no es lo que yo digo, sino es la forma en que lo digo. Entonces, yo soy el pastor y no me impide ser el pastor, reconocer con humildad. Voy a utilizar otra forma más práctica, menos que no lacere la vida de la persona, que no afecte a nadie, en el sentido de que no voy a dejar de decir las verdades que Dios me ha mandado a decir, pero utilizando los medios y las palabras, tratar de hacerlo de la forma que más ayude el alma de la persona. Hay pastores y líderes que les pesa reconocer cuando ellos han cometido una falta desde el mismo altar. Sí, realmente tengo que decir la verdad, hay pastores, hay líderes y hay gente que, aunque no sea en el ambiente cristiano, hay personas que ostentan una posición superior en cualquier área donde estén y eso le da trabajo a ellos, lidiar con lo que es que alguien diga, eso no estuvo bien, porque ellos entienden que eso no es correcto, que alguien por debajo de mí me corrija o me diga lo que yo debo de hacer. Y a veces se puede caer entonces en el error de querer fortalecer, defender a un error que yo cometí, a algo que yo digo. Entonces busco los argumentos para fortalecer y defender y decir que no, que yo lo hice bien, y eso lo que trae a veces es un problema parecido al que le pasó a un líder llamado Roboam, que cuando intentaron buscar la manera de conciliar para mantener el reinado, entonces Roboam, que incluso consultó por otro lado, entonces en vez de reconocer, lo que dice, no, si mi padre le dio esto, yo le voy a dar lo otro. Entonces, las cosas se pusieron peores y terminó destruyendo y dividiendo el reino. Y después la gente dice, el enemigo se metió, pero alguien le abrió la puerta. De hecho, el apóstol Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Sí, cuando tenemos la claridad de lo que somos servidores, en posiciones diferentes, pero somos servidores, no somos más grandes, unos más grandes que otros. Dios nos ha puesto en posiciones diferentes responsabilidades para lo que nos ha marcado, nos ha llamado. Pero aquí todo el mundo tiene que cuidarse y guardarse de caer y de no fallar. Porque si tú piensas que eres superior a otro, ya entra en otro tipo en un problema personal. Tenemos personas dentro de las congregaciones que a veces por el estatus económico que tienen y la posición social en la que están, a veces títulos universitarios, académicos, a veces tildan o tratan de menospreciar a aquellos que no ostentan la misma posición que ellos y no le dan el valor que esa persona se merece, porque a veces tratamos a las personas dependiendo el estatus que tiene esa persona. Sí, hay una realidad que no podemos negar. Cuando alguien ha alcanzado a través de su profesión un cambio de vida o económicamente esta persona ha logrado una trascendencia, debemos de saber que esa persona va a tener cambios en su vida. Si andaba a pie, va a comprar un vehículo. Si vivía en una casita, estaba batallando en el barrio, oyendo esa bulla, va a buscar la forma de mudarse a un sitio
más cómodo, más de acuerdo a su... Ahora, el tema del orgullo está en el corazón. El tema del orgullo está en el corazón cuando de repente ya yo soy una persona con dinero o profesional que he viajado a diferentes sitios, he logrado tal cosa, estoy en tal posición y ya yo no trato a los hermanos como hermanos. Ya yo comienzo a decir el hermanito. Sí. Yo he escuchado esa expresión, el hermanito, es un hermanito. No. En Dios somos uno y en Dios nosotros simplemente tenemos posiciones diferentes, vuelvo y reitero, pero lo que tú has logrado no puede ser motivo para afectarte de tal manera que tú cambies. Y hay círculos, aún en las mismas iglesias, donde no entra todo grupo, sino hay círculos donde está ese grupo de personas de dinero, la gente de dinero, actividades que son de la gente de dinero, un ejemplo. Hay iglesias que son actividades que son de los profesionales. Pero es bonito, por ejemplo, cuando una gente tiene dinero en la casa de Dios o es profesional y su trabajo también lo puede poner a la disposición de la obra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces es lógico que esa persona tenga un estatus de vida diferente porque que esa persona se esforzó y se sacrificó por estudiar, prepararse, trabajar para cambiar de vida. Ahora tú puedes cambiar de vida, puedes cambiar de lugar donde te mudes, puedes cambiar de vehículo, mas tu corazón no puede cambiar con lo que Dios te está dando. Tu corazón no puede cambiar con lo que Dios te está dando. Porque como vuelvo y digo y reitero, el orgullo es un problema que viene del corazón del hombre. ¿Puede el estatus, la posición, los títulos alterar el comportamiento del corazón de alguien? Sí, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces las personas, sin darse cuenta, puede ser arrastrado, a veces por el ambiente que les rodea, a veces por lo que ha logrado, a veces por el afán, y muchas veces hay gente que, mira, hay personas que cuando llegan a los lugares, tú no le has preguntado ni siquiera que ellos estudiaron, ni que ellos te tiran todos sus títulos y su expediente. No estoy en contra de claro que no, la gente tiene que prepararse, estudiar conforme a sus posibilidades económicas y las posibilidades que tenga. Pero vuelvo y digo, con la humildad. Yo conozco personas que son con títulos, maestría, doctorado, pero cuando tú lo tratas, son gente sumamente humilde, valoran al ser humano, valoran a la persona. Puede ser una persona analfabeto. Y esa es la idea de Dios, a través de su palabra. Tú puedes ser médico, pero el médico está ¿para qué? Para servir. Sí. Tú puedes ser abogado, pero el abogado está para tratar dentro de lo correcto de actuar en justicia. Entonces, lo que Dios te dé es primero, para el servicio a Dios y para el beneficio tuyo y de tu familia. Pero si ese tipo de cosas logra afectar mi corazón de tal manera de que yo me crea superior o mejor a otro, ya ahí hay un problema que va a poner en peligro no solamente mi salvación, sino incluso hasta mi trato con el entorno de personas con las que yo estoy. ¿Cuáles son las consecuencias de alguien que está liderando, pero es muy altivo? Bueno, una gente que está liderando la obra de Dios, pero al mismo tiempo es altivo, se va a convertir lo primero en un líder de este tipo clase de líder que no todo el mundo va a llegar a esa persona. No todo el mundo se va a acercar, no todo el mundo va a tener la confianza de decir, tengo un problema. Entonces a los pastores alguien tiene que acercarse a decir, no, pastor, ore por mí que estoy pasando por una situación, tengo tal problema, estoy viviendo tal condición de vida y necesito ayuda. Cuando el líder es altivo, ¿quién se acerca a decirle eso? Pero otra cosa, si el líder está cometiendo errores, ¿cómo tú te acercas también a decirle, amado, con el amor y el respeto que yo le tengo, yo creo que usted debe de analizar y observar tal comportamiento? ¿Cómo? Porque es una persona que inmediatamente, desde que ya dio y envió esa imagen de que es una persona altivo y orgulloso, inmediatamente cierra el círculo y solamente el trato con esa persona es con algunas que otras personas. Entonces, en cuanto a Dios, la persona orgullosa le da trabajo reconocer. Te voy a decir un secreto.
ya no solamente del liderazgo. Hay matrimonio de personas que se aman y por el orgullo terminan divorciados. Pero yo te voy a revelar, te voy a dar ese código, como dicen ustedes, los predicadores de ahora. Hay personas que se aman. Esa mujer es loca con ese hombre es loco con esa mujer, se aman, tienen hijos. Y alguien cometió un error, sea el hombre o sea la mujer. Vamos a suponer que por el descuido que sea el hombre, la mujer cometió un error y estuvo por ahí en un acto de infidelidad o lo que sea. Ese hombre está dispuesto a perdonar eso porque él mismo sabe que quizá él ha hecho eso en otra ocasión. Pero de repente el entorno de ese individuo, la familia, entiéndase la familia, los amigos, la gente que... ¿Y cómo tú vas a aceptar eso? ¿Y tú vas a volver con esa mujer? Y no, porque esa mujer tú no puedes... Y hay personas que queriendo esa persona se divide simplemente por lo que están diciendo. Se deja de meter el ego. El ego. Su mamá habló mis hermanos, mi papá está diciendo, mis amigos me están hablando. Todas esas personas, ese hombre se muere por esa mujer, pero no se atreve ya a estar con esa persona. Y si está a veces de una manera que no lo sepa nadie, porque su ego, su orgullo de hombre ha sido herido, afectado. Y hay matrimonios así mismo que están divididos. Y el orgullo de que yo tengo la razón, tú tienes la razón, y nadie es capaz de decir, perdóname, yo fallé. Vamos a buscar ayuda. Vamos a una terapia. Vamos a buscar consejo. No. Yo te digo, yo he visto matrimonios destruirse. Y peor aún, yo he visto personas, en una ocasión te voy a testificar, yo estaba ministrando en una iglesia y el Señor me dijo, vete en ayuno. Yo creía que yo iba a predicar, por lo menos iba a ministrar hasta las 8 o 9 de la noche, y ya de ahí yo déjame irme a comer para mi casa. Pues cuando terminó la administración, 10 de la noche, y orar por personas, el pastor dijo, pastor, ayúdenme a orar por esta pareja. Yo dije, no hay problema. Y ahí estuvimos hasta las 12 de la noche. Y el hombre decía, ella es el amor de mi vida. Y la mujer decía, Y él decía, yo la amo. Pero usted está oyendo que él la ama. Sí, el caso es que ella oyó la voz de Dios, que le dijo, esa voz que le oyó, él es tu esposo y él te ama. ¿Por qué te quiere separar? Algo así fue que el Señor le dijo, no me acuerdo, hace muchos años de eso. Y después ella estaba llorando, Dios me dijo que no, que... Y cuando ella comenzó a decir eso, yo dije, si Dios le dijo que ese es su esposo y que lo ame, pues agarre, abrácelo y béselo. ¿Te va a dejar engañar del diablo? Entonces ella agarró, abrazó a su esposo y en visión yo pude ver por el espíritu, un espíritu que salió como en forma gris, era el cuerpo, oye cómo era la forma, era como el cuerpo de un hombre musculoso y tenía el rostro de lagarto y como una cola de lagarto, así vi yo en la visión, y era como un color gris sucio y salía por la puerta. Ese espíritu que estaba ahí afectando ese matrimonio, el Señor lo quebrantó a través de simplemente alguien que bajó la guardia. Entonces hay unos espíritus que trabajan y aprovechan, porque la gente todo se lo culpa al enemigo. No estamos defendiendo al diablo, pero hay cosas que la gente hace que el diablo la aprovecha. Pero cuando tú eres humilde y tú dices, mi amor, yo fallé, y la mujer dice, sí, yo también cometí errores, ese matrimonio se mantiene sólido. Pero cuando la gente dice, no, porque yo tengo la razón, y a veces vamos realmente en la pareja, lo que estamos buscando, no conciliar, no fortalecer el matrimonio, sino quién tiene la razón. Entonces, buscando la razón se destruye el matrimonio muchas veces. O sea que el orgullo le abre puerta a los demonios. Claro que sí. De hecho, hay un secreto. Hay personas que están en una balanza espiritual. Te voy a decir cómo es. Gente que está en una balanza espiritual. Ananías y Zafira, ¿en qué estaban? En una balanza espiritual. Estaban en una orilla. Y Dios quiso darle una oportunidad. Pero ellos no lo sabían. Ananías y Zafira, de repente viene Pedro y le hace una pregunta. Y ellos iban a dar una respuesta. ¿Vendieron la heredad en tanto? Sí, en tanto. A partir de ahí,
su balanza se declinó para donde ellos la declinaron, que fue para el mal. Dios. Entonces hay gente que tú le das un consejo, siéntate ahí. Porque las personas, la mayoría de las personas, sobre todo los cristianos, piensan que Dios habla de forma especial. Un predicador que vino es una forma de hablar. Un profeta que es una forma de hablar que Dios muchas veces tiene. Pero la forma más precisa es cuando tu pastor te sienta a través de la palabra. Te dice, siéntate ahí que te voy a dar un consejo por la palabra. A mí me costó tiempo entender eso y entenderlo ahora más que soy pastor. Siéntate ahí, mi hijo, mira, a ti no te conviene eso. Eso que tú estás haciendo no está bien. Entonces tú estás en balanza ahí. Cada vez que tu pastor te da un consejo, tú estás en balanza, porque lo que tú hagas a partir de ese consejo es lo que va a dirigir de ahí en adelante tu vida. Entonces tú de repente eres humilde, gracias pastor, como usted me dijo lo voy a hacer, porque yo sé que usted me está dando un consejo. Mira, mi hijo, eso que tú estás haciendo está mal, comienza a orar, comienza a irte delante de Dios, ven al altar. Dios puede quebrantar eso. Entonces hay gente que dice, hay gente que tiene una actitud como que desde que tú lo ves, tú dices, como no le está cayendo bien la corrección, porque no son corregibles. Hay cristianos incorregibles. Y el que no es corregido no tiene forma de ser enderezado, de ser direccionado, porque Dios te bendice a través de la corrección. A todos nosotros, Dios nos bendice por la corrección. Entonces hay gente que no coge corrección. Su orgullo no le permite ser corregido. Entonces ellos agarran y hacen, sí, gracias. Y se van y hacen lo contrario. Después tú lo ves apartado, después tú lo ves en el vicio, después tú lo ves descarriado, después tú lo ves envuelto en situaciones que tú dices, ¿y qué pasó? No, que lo que pasa es que es verdad, yo me di cuenta de lo que usted dijo. Sí, pero ahora que usted te va dando cuenta, después que el diablo te ha dado hasta pellizco. Pero el orgullo en ese momento no le dejó entender que lo que te estaban haciendo era Dios dándote una oportunidad para restaurarte. O sea, el orgullo ciega el entendimiento de las personas. Sí, lo entenebrece. Sí. Porque de hecho hay un rey en la Biblia, y quedó para que usted siga, mencionar algunos cuantos, pero vamos a mencionar uno específicamente ahora, Usías. Entró al altar a quemar el incienso cuando no le correspondía a él. No le hizo caso a los sacerdotes y por este orgullo, esta prepotencia, le brotó lepra. Y tuvieron que expulsarlo del lugar. Porque el orgullo de yo soy el rey, yo soy el que mando, yo soy el que gobierno, le cegó el entendimiento y eso provocó de que fuera expulsado y no volviera jamás a reinar, y esto le provocó lepra. También la muerte. ¿Y tú sabes qué me recuerda a Usías? ¿Quién fue que le dijo a él? ¿Quién fue que le corrigió? ¿Quién fue que le dijo, a usted no le corresponde, rey, esa posición? Sacerdotes. Hay personas, llevándolo al tiempo actual, hay personas que están trascendiendo y están creciendo, pero echan a un lado la gente que Dios usó, mi alma te adora, siento a Dios, la gente que Dios usó como canal de bendición para que ellos crezcan, los que lo instruyeron, esos ancianos que intercedieron por ellos, que ellos ni saben, que a veces están de pie gracias a la oración santo y el ayuno de esa persona humilde, esa anciana que está ahí. Y hay iglesias enteras que dependen de 2 o 3 personas que en la parte humana son simplemente indefensos, pero delante de Dios son robles, son columnas. Y cuando esa gente se planta a defender lo de Dios, dice, pastor, rey, profeta, líder, apóstol, como sea, la gente lo quiere llamar, a usted eso no le pertenece. Esa parte, usted está transgrediendo, usted está cruzando una línea que no le pertenece. Ah, no, yo soy el que sea aquí. Yo soy el rey. Cálmense, a mí nadie me va a mandar raya. No te apures. Ya Dios te habló por un medio. Tú estás ahora en la línea. Ahora que tú seas líder, pues tú estás en la cuerda floja ahora. Ahora, cuando entonces de repente tú te metes en una área que no te pertenece, que solamente le pertenece a los sacerdotes. Entonces tú ahora quieres ser rey y sacerdote. Eso nada más le toca a Jesucristo. Y por etapa, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces tú te quieres meter en una área que no te pertenece, como mismo pasó con Saúl también. Entonces, usted tiene que valorar a la gente que vinieron detrás de usted, a la gente que lo ayudaron a posicionarse. Usted tiene que valorar a la gente que te aconsejó, a la gente que intercedió por ti. Y tiene que valorar a todo el que está al lado tuyo con intención de corregirte, con buena intención, con buen deseo.
Porque hay gente que andan observándote para ver todo lo que tú haces, para tener una lista de acusación. Y eso lo conocemos y lo sabemos. Pero hay un tipo de gente que te dice, discúlpame, pero yo creo que eso no está bien. Y aunque no caiga bien la corrección, a nadie le cae bien la corrección, pero la corrección son las que ayudan. El rey no entendió eso. Sí. Hay muchas personas, pastor, me impactó eso que usted decía, que dejan de escuchar a aquellos que lo ayudaron a llegar a donde ellos están. Claro. A veces porque empiezan a rodearse con otro tipo de personas. Y es lamentable las cosas que vemos dentro de los predicadores de este tiempo, que ya ellos no van a iglesias humildes, pequeñas, ellos seleccionan a los lugares donde lo invitan a predicar para ver si pueden aceptar la invitación, porque eso, según ellos, lo baja de nivel. Cuando una persona habla así, esa persona está forrado de orgullo. Dios. Entonces, mira, te voy a revelar un secreto. Yo no hablo de trayectoria porque yo no tengo a quien demostrarle nada. Los que me conocen saben Sí. que a mí me ha tocado ministrar en todos los lugares que he podido estar. Pero el nivel no está en que tú vas a una iglesia grande o pequeña. El nivel está en lo que tú llevas adentro. El nivel está en la intimidad que tú tienes. El nivel está en lo que Dios va a hacer contigo. ¿Tú puedes entender lo que estoy diciendo? Porque yo veo gente que están a un nivel y cuando hablan ni siquiera la palabra habla. Hay gente que están al nivel, pero el nivel lo tienen ellos en la mente. Porque tenemos una iglesia, abro paréntesis, tenemos una iglesia que es bueno entender, nosotros los seres humanos somos emocionales. Y todas las cosas que nos gustan, que queremos, nuestras emociones se invierten ahí. Porque si algo te produce tristeza, tú vas a llorar y es una emoción. Si algo te produce alegría, tú vas a reír y es una emoción. Ahora, una cosa es que algo me cause emoción y otra cosa es que a mí me controlen las emociones. Porque ese predicador está predicando y está hablando, pero si lo que está diciendo es fuera de la Biblia, yo tengo que tener la capacidad, los sensores, el sistema que defiende la palabra, tiene que estar por encima de las emociones. Tú estás diciendo algo antibíblico, yo te estoy escuchando, pero eso a mí no me emociona. Tú estás diciendo algo que es contra Dios, a mí eso no me emociona. Entonces, hay un grupo de gente que todo lo de ellos es emocionalismo. Dios mío, eso está a otro nivel. ¿Qué nivel? Lo que venimos del Evangelio, sí conocemos lo que es nivel. Nivel es orar por una persona en que los demonios se han echado fuera. Y que tú le digas a ese demonio, sal de él. No que salga, te dije, y se tiene que ir. Los predicadores ahora echan demonios fuera. Los predicadores de ahora que están a los niveles que ellos quieren, oran por enfermos. Vamos a ser claros, porque tú no eres evangélico de ahora, ni yo tampoco. Esto es una falacia que se le vende a una nueva generación que no conoce a Dios, que ha oído de Dios, que oye mencionar de Dios. Y cuando yo te digo a ti, creo que lo he testificado eso, cuando yo voy al estadio Quisqueya y estoy en una actividad con un gran predicador argentino, muy conocido, y de repente está lloviendo, y él hace una simple oración. ¿Ese es Carlos Lacondia? No, Claudio Freyson. Carlos Freyson. Sí, Claudio Freyson, poderoso. una actividad con Claudio Freyson, en los años 90 y algo. Y de repente dice, vamos a orar, hermano, y hace una simple oración, y llueve afuera, y tú estás viendo que está cayendo mucha agua afuera, pero adentro, yo he ido al estadio Quisqueya y se suspenden los juegos por lluvia, pero ahora esta campaña no se suspende por lluvia, porque está lloviendo afuera, pero adentro no cae agua. Entonces, cuando a ti te hablan de eso, cuando mi pastora, por ejemplo, que hablaba de este hombre que lamentablemente falleció de una manera complicada, Luis Urbay, que dice, en una actividad, en medio de un sol, y él dice, Señor, ¿cómo es posible que tus hijos aquí tomando este sol y envía una nube que cubre a todo, hasta estando el último cristiano, en medio de un solazo? La gente, todo esto es discusión, lo que estamos viendo es discusión entre predicadores, gente que porque salen en afiche y han viajado a 2 o 3 sitios y ellos se sienten ellos. Y eso entra en un renglón que yo traje para hablar del orgullo espiritual. ¿Cuál es el orgullo espiritual, pastor? Ay, papá. Esto se pone bueno ahora. El orgullo espiritual es ese tipo de orgullo donde yo siento que soy superior a los otros.
donde yo me siento que estoy precisamente como tú dices, estoy ya a otro nivel. Y muchos predicadores, si vamos a seguir la línea de los predicadores, muchos predicadores lo que han sido cargamaleta de otros, alcahuetes, porque si yo digo otra palabra, quizás pueda salirme de ética. Sí. Pero hay gente que lo que son, como dicen en buen dominicano a nivel de barrio, guaremate de predicadores que han viajado, le cargan la Biblia, la maleta, la botella de agua, le secan el sudor y ya ellos creen que por eso ya eso lo lleva a un nivel. El nivel te lleva a ti la intimidad con Dios. El nivel te lleva a ti el proceso, Nanso, Kenda, Lamashai, en el que Dios te ha metido para poner un ministerio en tu mano. Ese es el nivel. Entonces, en la medida que tú vas siéndole fiel a Dios y demostrándole a Dios tu integridad, entonces Dios va subiendo de nivel y va haciendo cosas y va manifestando cosas diferentes contigo. Pero tenemos gente que si ellos lo único que son es ropa. Dios. Y cuando llegan a los sitios, alabado sea Dios, aleluya, fluye. Pero ¿qué es lo que está fluyendo? Pues yo no veo nada. No está pasando nada. Y eso no es nuevo. Eso se ha proyectado más ahora. Yo recuerdo una persona que era predicador, no voy a decir el nombre, por si acaso está vivo y no es ético, no es necesario. Pero él llegaba a los sitios, llegaba, ahí está. Gente que todavía cree que por hablar duro, alabado sea Dios, Él está aquí. ¿Dónde él está? ¿Dónde él está? Hablan duro, corren, gritan, pero no pasa nada. Y un grupo de personas que son emocionalistas, porque el evangelio está lleno, que se sepa, y lo estoy diciendo con propiedad y lo puedo decir, el evangelio está lleno de emocionales, más que de ungidos. Hay pocos ungidos y mucho emocionados, que no analizan ni siquiera lo que la gente está diciendo. Usted oye una canción, ¿qué es eso? Un ejemplo. Dios mío. Saca tu machete. ¿Qué es eso? Pero el que conoce a Dios sabe que el diablo no se reprende. Por tú di que saca tu machete, el diablo está pisado. Todo eso es producto de un evangelio emocional. Satanás se reprende cuando tú te guardas delante de Dios. Guarda la palabra, dice la Biblia, someteo pues a Dios. Resistid al diablo. Y entonces dice la Biblia, huirá de vosotros. Pero hay gente que no se someten ni a papá ni a mamá, que no obedecen a nadie, que no respetan a nadie, mujeres que no respetan los maridos, maridos que maltratan a la mujer. Entonces tú lo ves que están dándole orden al diablo. Y yo me imagino los demonios muertos de la risa. La gente debe de saber que la única autoridad que el enemigo se somete es la autoridad de Dios, y el que porta a Dios de tal manera que Dios y él sean uno. Porque hay gente que porta a Dios en el sentido de que viene el Espíritu de Dios y le respalda por los dones que tiene o el ministerio que ha puesto en su mano, pero a él no. Dios respalda lo que ha puesto en él, pero esa persona no. Ahora hay gente que se guarda y vive para Dios, y cuando Dios viene respalda los dones y respalda a su siervo, porque su siervo anda conforme a Dios. Dios mío. Entonces, si yo voy a un lugar, porque el nivel, eso incluye la misma ofrenda. Porque cuando hay orgullo, porque eso tiene hasta su nombre, ya la ofrenda no es una ofrenda, me dieron una ofrenda, es honra. Porque yo entiendo que yo merezco una honra, porque yo soy fulano de tal, yo tengo un nombre. Y yo he escuchado gente diciendo, Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo Dios me usó? Lo que Dios hizo, y mira lo que me han dado. Eso yo lo he escuchado también. No, ahí no honran a los profetas. Entonces, eso es propio, lamentablemente, de esta última generación, que no sabe lo que es ministerio, que no sabe en sí el proceso. Para un ministerio original, lo primero que Dios tiene que hacer para alguien que Dios lo llama al ministerio es procesar su vida. Porque el que Dios llama a un ministerio y no lo procesa, esa persona está crudo. Ante cualquier situación se va a mover. Y hay personas que han manifestado ministerio, pero ministerio de coyuntura, de amistades, de que yo me codeo con lo que predican, le caigo atrás lo que predican,
me relaciono con lo que predica, chateo con lo que predica. Y ya la gente al verme, sobre todo al existir un liderazgo que no tiene mucha espiritualidad, porque anteriormente uno oraba y le decía a Dios, tengo una campaña, ¿a quién invito, Señor? Y venía orando y sentía Antonio Hernández, Josué Drullar, 3 días, qué sé yo, Antonio González, y eso el Espíritu de Dios lo ponía ahí. Pero ahora la gente invita es de acuerdo a cómo esa persona suena en las redes sociales. Si tú eres famoso en las redes sociales y te mencionan mucho, ya tú eres como una persona lo suficientemente como fidedigno, como que él tiene la credibilidad. La credibilidad ahora la da las redes sociales, no el Espíritu Santo. Entonces ese tipo de cosas uno como que no le entiende. Porque cuando tú vienes de un tiempo que para hacer una campaña tú oras a Dios, ¿cómo es que lo voy a hacer y con quiénes lo voy a hacer? Entonces el Espíritu de Dios te respalda. Entonces, ¿qué pasa? De una campaña no se convierte nadie y la gente dice, venga, amigos, vengan que sea para orar por ustedes. Se están convirtiendo las almas. Tú lo estás viendo. Hay 300,000 evangelistas mal contados. 800,000 profetas. Y no se convierte en nadie. No se sana nadie. Los demonios, a veces en una actividad de amigos, caen endemoniados los hermanos y los amigos mirando. Y no hay alguien con autoridad que diga, la sangre de Cristo te reprenda. Eso es lo que estamos viendo ahora. Pero esos profetas exigen. ¿Por qué? Porque muchos de esos profetas, mira, muchos de esos profetas no hicieron instituto. Muchos de esos profetas no estudiaron, no se prepararon, no llegaron a nada. Y ellos ven como un escape económico y un cambio de estatus de vida a la predicación. Sí. Que yo quise ser pelotero y millonario, no pudo. Que yo quise tener una empresa, no pude. Que yo quise hacer una carrera, no se me dio. Pero a través de la predicación ven el medio de cambio de vida. Y usted sabe que, pastor, es lamentable los temas de conversaciones de los evangelistas en este tiempo. Cuando usted se junta con ellos, usted habla con ellos, se da cuenta que su tema de conversación es su cuarto, el dinero. Y te dicen, en tal iglesia son batallas, ahí no honran. En tal iglesia son reinos, ahí sí honran bien. Y cuando a mí en lo personal no me gusta hablar de que no, yo aprendí eso de mi pastor. Si a usted le dieron bien, mi pastor decía, siempre ande con su pasaje. No espere nada de nadie. Yo he ido a pueblo a predicar que me dan 200 pesos de ofrenda. Claro. Y si me invitan, vuelvo. Porque mi gozo es ver lo que Dios hace. Es lo que Dios manifiesta. Claro. No ando pendiente de lo que la gente pueda darme. Y es que cuando tú tienes un enfoque en el ministerio, donde te necesiten, tú tienes la confirmación de que Dios quiere que yo esté ahí. Ahí yo estoy. Así es. A mí me tocó, cuando yo era peluquero, a mí me tocó en lugares buenos, en sitios, en días buenos de fiesta, tener que cerrar la peluquería porque me querían para un retiro. Pero donde yo iba para el retiro, no solamente no me iban a dar, sino que ni siquiera la quinta parte de lo que yo me iba a ganar en la peluquería. Pero yo sabía que Dios me quería ahí. Y yo entraba en batalla. No crea que uno no ha tenido esa batalla en momentos de la vida. Pero cuando tú entiendes, es que tú lo que eres un instrumento en la mano de Dios. Y Dios te llamó para Él glorificarse, para que anunciemos las virtudes de aquel. Dice la Biblia que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces tú lo que eres un mensajero, tú eres un portador. Tú no tienes nada. Porque el orgullo hace que mucha gente piense que lo que ellos ven manifestado es ellos que lo tienen, que lo portan. Pues yo hay predicadores que ellos sienten que si yo no voy a ese sitio, yo he oído eso de músicos y de predicadores. No, tú verás cuando yo entre ahí. Pero cuando tú entras en escena, ¿quién? Porque el que tiene que entrar en la escena es el Espíritu Santo. Entonces hay gente que piensan que ellos son los que portan algo. Y ese engaño es un engaño viejo que Satanás ha traído por mucho tiempo. Y hay gente que no ha podido trascender a otro nivel. No es que no exista el poder de Dios, no es que no existan los milagros. Muchos hemos sido testigos de ver a Dios haciendo milagros y sabemos el precio que cuesta ver a Dios haciendo milagros. Pero hay gente que solamente lo que quieren es que lo honre, pero sí. Dios no lo puede poner en alto
Si cuando viene a ver tú orando por alguien que le duele la cabeza, se le quita el dolor de cabeza, alguien que tiene fiebre o gripe, se sanó de la gripe, que hasta que no se sabe si fue por la oración tuya o por un té. Y de repente viene tú de allá para acá. Dios mío, lo que Dios hizo fue terrible. ¿Terrible de qué? ¿Tú sabes lo que es la palabra terrible? Y ellos mismos vienen haciendo una publicidad. Porque la Biblia dice que Él los exalte cuando fuere tiempo. El que exalta es Dios. Entonces la gente se está exaltando ellos mismos. Sí. Y entre ellos mismos se promocionan. Cayó una gloria terrible. Señores, pero predicadores que están compitiendo. El orgullo espiritual es un problema cuando yo creo tener mejor relación con Dios que tú. Te voy a dar un dato. Y una vez prediqué por el barrio Puerto Rico. Estoy orando ahí, veo por el Espíritu que Dios está manifestándose, eso nunca se me olvida. Y a veces hay esas manifestaciones de sanidad y uno ve en visión que Dios está sanando. Yo veo una señora que Dios le está sanando una pierna, eso me marcó a mí. Dios me muestra que sana a personas de la garganta, Dios me muestra, veo una persona, no sé, yo no me di cuenta si era hombre o yo lo que sé que era una pierna que Dios estaba sanando. Y después me dicen los muchachos cuando terminamos de predicar, mire, ella fue la señora que Dios sanó de la pierna. Dice, mire, varón, cuando usted oró por mí también yo no veía bien y yo comencé a ver mejor y de la vista también Dios me sanó. Dios mío, yo quedé unos días, Señor, pero ven acá. Tú sanas a esta señora de la pierna y sana de los ojos. Una vieja que está más para allá que para acá. Eso lo pensé yo. Porque yo vi una doña, 70 y pico de años de edad. Pero esa doña está más del otro lado que de este lado. Entonces hay gente que están más vivos, más jóvenes y quizás más útil. Pues esa mujer, desde mi punto de vista, con un soplo se va. Eso fue lo que yo pensé. Esa doña está casi filmando. Eso fue lo que yo pensé. Y yo duré un tiempo, Señor, pero a ti no hay que te entienda. Pero ¿cómo es que tú haces las cosas? Y bebiéndome un café en la orilla en la puerta de mi casa, ahí, recostado de la puerta, siento esa voz, siento eso que se entra a mi vida, como si fuera una voz interna que habla ya no una voz audible de fulano, te estoy hablando, sino eso como eso, bueno, hay algo, el que ha vivido eso solamente puede explicarlo. Me dijo, ¿y tú conoces qué relación tiene esa mujer conmigo? Porque tú estás viendo el cuerpo. Pero tú no conoces quién es esa mujer, ni quién, ni dónde yo la traigo. Hay gente que vienen de una trayectoria. Yo conozco señoras que si ellas testificaran de dónde Dios la trajo. Yo estaba hablando con una señora en estos días. Dígame, mamá, ¿cómo está usted? Y siento preguntarle, ¿usted bregaba con hechicería? Dice, yo me montaba, decía ella. Hay gente que si declaran lo que viene en su pasado espiritualmente, mira, poca gente de esta que le queda chiquito, tienen que sentarse. Hay gente que fueron libertados, hay gente que el Espíritu de Dios rompió cadenas, que tuvo que enviar ángeles a cortar desde la descendencia misma de su familia para poder llevar a esa persona a los caminos del Señor. Hay gente que tú lo ves bien vestido, bien colbatadito, con un vestido bien puesto, una ropa, pero tú no sabes la trayectoria. ¿Y qué Dios tuvo que hacer para llevar a esa persona? O sea, hay gente que tiene trayectoria, pero son humildes. Sí. Están tranquilos. Y están a la disposición del Rey. Señor, donde tú me necesites. Pero si tú estás buscando, predicador que me esté escuchando, eso es un grave error. No vaya a los sitios calculando ofrenda. Ve a los sitios pidiéndole a Dios, úsame. Lo otro que aparezca es secundario. Dice la Biblia que busque primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo otro será añadido. Si se deja arrastrar una persona que allí Dios usa, que allí Dios bendice, que el dinero, que aquello, esa persona va a estar cayendo en el mismo problema del siervo del profeta Eliseo. Que está, mientras Eliseo está viendo una cosa, el profeta está viendo una cosa y el siervo está viendo otra. Y por eso después estaba enterrando
cosas que Dios no requería y estaba compuesto por su propia familia en pecado. Usted sabe, pastor, que a veces las personas califican la humildad y el orgullo por el estatus económico de las personas. Y yo he conocido gente muy rica que son muy humildes. Y son muy humildes. Y he conocido gente que viven en una cañada y son muy orgullosos. Y son muy orgullosos. Porque el asunto del orgullo no tiene que ver en sí, tiene que ver con el problema del corazón. Hay personas que tú lo vas a ayudar. Déjame decirte que hay personas que yo lo he visto, que tú le pones tienen problemas para caminar y tú le pones una silla de ruedas. Y ellos se incomodan. Personas que tú lo vas a ayudar a bajar una escalera porque tú ves que tienen batalla y ellos se sienten mal contigo. Yo no estoy tan viejo para que me estén ayudando. Y yo he visto esa situación, lo he visto yo más de 5 personas. Y tristemente cristianas. Gente cristiana. Porque si tú tienes una situación física y y yo te tengo que dar la mano para ayudarte, no, porque yo te aprecio, no quiero que te caiga y te pase algo malo. Entonces, el orgullo de que vayan a creer que yo estoy para necesitar de que me estén ayudando. Entonces, es un problema del corazón. Sigo hablando del orgullo espiritual. El orgullo espiritual hace que mucha gente que ora, lee la palabra, o Dios lo usa en alguna área, ya siente no solamente que ellos son exclusivos, sino que nadie está al nivel en que yo estoy. Nadie. Sin embargo, Dios está lleno de desconocidos, y no solamente ahora, Dios va a seguir y lo ha seguido haciendo. Trae constantemente desconocidos y gente que, mira, hay gente que están como el profeta viejo, que lo que tienen es nombre de que viven pero están muertos. Sí. Sin embargo, hay gente que son el profeta joven, que la Biblia no dice cómo se llamaba, pero sin embargo cuando oraba estaba rompiendo altar, pero al mismo tiempo Dios estaba probando su obediencia. Pero la unción de él rompía altar, sanaba brazos. Y el profeta viejo, que tal vez si fue profeta en algún tiempo, la Biblia lo describe como el profeta viejo, pero lo que había en él, un nivel de mal sentimiento o envidia, tal vez, no sabemos. Pero ya esa manifestación no está operando. Hay gente que lo que tienen es nombre. Y lo que Dios está haciendo, o por decirlo así, Dios se mudó para otro lado. Dios se mudó para el lado de la gente humilde y sencilla de corazón que le busca y que lo que dice, yo quiero que tú me uses. No es para hacer dinero, sino para ver tu gloria. Hay gente que dice, muéstrame tu gloria. Quiero ser instrumento. La gente que Dios está usando en poder, la gente que dice, úsame, salvando las almas. Aunque yo venga a mi casa sin nada. No importa. Pero que tú sabes lo lindo que ver una prostituta, un adicto a drogas, siendo libertado por el poder de Dios. Entonces, cuando tú oras así, le dices, Dios, úsame. Entonces, después, cuando Dios comienza a manifestar cosas, tú ves todos esos supuestos individuos grandes, que fueron grandes una vez, que Dios hizo algo, pero ya tienen un nombre. Y no es que nos respetamos la trayectoria. Eso, la trayectoria pero es que hay gente que lo que tienen ya es simplemente una placa de reconocimiento. Hay gente que están como Saúl. Plataforma, fama, reinado. Pero lejos de Dios. Hay gente que están como Saúl, que todo el mundo va a decir es el rey. Saludo al rey. Pero Dios por ahí no está. Y muchas veces hasta el mismo Samuel, Dios le va a decir, mira, ni por ahí ni te me acerques. Y eso se ve. Pero el que es espiritual se da cuenta. El que es espiritual va a conocer cuando Saúl perdió, santo, alma te adora. Cuando Saúl perdió la conexión. Dios. Porque las palabras de Saúl lo que van a terminar es hiriendo y destruyendo. La Biblia dice que el trabajo de nosotros es restaurar, apacentar. El orgullo espiritual hace que la gente, por ejemplo, tú tienes la manga larga, yo tengo la manga corta. Ya yo comienzo a dudar, o tú comienzas a dudar de mi relación con Dios. Tú no sabes cómo Dios ha tratado conmigo. Tú no sabes qué le ha costado a Dios llevarme ahí. Pero no. Yo tengo unos estándares y unos parámetros que para yo entender que tú eres cristiano, tienes que entrar en esos estándares. Y te vas a encontrar en unos estándares que tú eres muy atrasado, y te vas a encontrar en otros grupos que tú estás casi descarriado. Y ellos se dan el
permiso de decir quién se salva y quién no. Quién tiene relación con Dios y quién no. Y en la iglesia hay unos que están luchando con la fornicación, otros están luchando con la vanidad, hay otros que están luchando con la mentira, hay otros que están luchando con el orgullo, y cada quien está luchando de diferente posición, con cosas diferentes en la vida. Sí. Porque tal vez tú tienes, y oye, cuando tú te encuentras, y no es que estoy, yo soy, tú me conoces, y no es que estoy en contra de que la Biblia dice que debemos de vestir con pudor y modestia. Pero a veces tú te vas a encontrar en que la santidad de la iglesia a veces es una apariencia más que una relación. Porque los que pastoreamos sí nos damos cuenta de gente que Dios lo usa y que profetiza. Ay, Dios me está hablando. Pero cuando tú le dices eso está malo, el mismo diablo se manifiesta. Dice, ¿qué pasó aquí? Porque yo estaba, y la profeta que me estaba hablando. Sí, esa profeta hablaba, pero hasta que tú no le tocas sus intereses. Entonces, cuando la gente tiene santidad de Dios, tiene humildad de corazón, es corregible. Tú lo ayudas. Tú le puedes decir las cosas libremente. Porque la Biblia dice que para los puros, todas las cosas son puras. Entonces, hay mucha apariencia y personas que no conocen a Dios, ni tienen la visión de saber, óyeme, lo que tú estás viendo no es por bulla, no es por brinco, es la esencia de lo que esa persona está hablando. Tú sabes la gente que están hablando cosas antibíblicas, que cuando tú has leído la Biblia tú dices, esto no tiene que ver nada con Dios. En las redes sociales ahora lo que falta es que los cristianos se entren a palo, porque hasta duelos se están haciendo. Y el que tiene el orgullo, oye esto, el orgullo espiritual, yo soy el maestro y salto con una supuesta verdad o una información. Y de ahí hemos estado escuchando gente que están hablando de que te puedes divorciar hasta 3 y 4 veces, que no importa. Estamos oyendo gente que está hablando de gemelos astrales. Estamos oyendo gente hablando de que ahora el primo de Saúl y David resulta que eran primos. David y Goliat ahora resulta que eran primos. Y un sinnúmero de barrabasadas, porque el afán es impactar las emociones. Y entonces el orgulloso tiene un detalle. El humilde dice, hermano, Dios me dio una palabra, yo quiero compartirla con usted, analícela, piénsela, y yo creo que va a edificar. El orgulloso no. El orgulloso lo primero que ofende a la audiencia y que está predicando o enseñando, dice, no. Yo voy a decir algo, pero yo no creo que ustedes me van a entender, porque es que lo que yo estoy diciendo está a otro nivel. Usted es un disparatoso. En el lenguaje dominicano, es un disparate. El orgullo, yo traigo comida de águila. Yo sé que muchos son gallinas y ellos mismos se celebran su cosa antes de decir su barrabasada, que tú cuando lo analizas, tú dices, antes de decir su barrabasada, ellos se celebran y se brincan. No, que yo traigo comida de águila y saltan una cosa, dicen un disparate, dice, ay, Dios mío. Y otro siempre tiene un corita que le dice, como que fue que dijo algo. Dice, no, que eso que está diciendo ahí no es bíblico. Wow. Todo lo que es antibíblico es del diablo. Y hay que decirlo con responsabilidad. Se sientan bien, se sientan mal, te manden demanda, te manden todo lo que no es de Dios, del diablo. Dígalo quien lo diga. La Biblia dice que si alguno hable conforme a la palabra. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que el nombre de Dios sea glorificado. Ese es el propósito principal de este asunto. Y no es el afán de comenzar a buscar disparate y decir cosas con tal de que la gente vea el video. Porque todo eso es para que la gente entre. Temas de conflictos para que la gente entre y vea. ¿Y qué fue lo que este hombre dijo? Entonces, tenemos un grupo de gente que ese es su ministerio ahora mismo. Levantar conflicto y contienda. Y decir, wow, Dios mío, lo que yo estoy diciendo, esto es algo demasiado profundo. Perdónenme que yo sé que muchos no me van a entender. ¿Quién te va a entender? El loco que cree todo. Pero el que tiene coherencia y lee la palabra de Dios y tiene sentido común, sabe que usted no está diciendo nada. Y entonces nosotros respetamos y amamos
pero el que está hablando conforme a la palabra. Desde que usted me sabe la palabra, usted se cogió en otra línea. Vaya con Dios. Entonces, el orgullo espiritual no permite que la gente sienta, yo dije algo bíblicamente que no fue así, yo me equivoqué, yo estaba equivocado ahí, yo lo veía de una manera y ahora yo lo veo de otra forma. Perdónenme, me equivoqué. Eso es humildad. Pero el orgullo espiritual es que tú ves a la gente con ese orgullo, el ministro fulano de tal, que casi siempre andan con una escolta. O sea, yo respeto eso. Porque quizás no, como que yo no lo practique, yo no puedo criticar eso. Usted puede andar hasta con los cacos negros, cinturón de seguridad. Tú ves que llegan con un grupo de séquito de gente, desde que llegan mirando a todo el mundo como que aquí todo el mundo huele a sudor. Yo el único que tiene perfume soy yo. Y andan así como, hermano, la gente de Dios humilde que va a un sitio, lleva una palabra, se hinca en un sitio, está tranquilo ahí, esperando. No está en competencia, no di que ahora yo voy a romper. Cuando yo diga esto, ahora tú verás lo que yo voy a decir. Señor, reprenda al diablo. Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con el Altísimo. El único grande aquí es Dios. La gloria y la honra es Dios. Y cuando tú hagas todo lo que haya hecho, simplemente tienes que decir, oye, ¿cómo dice? ¿Qué título que tú te vas a poner? La gente se pone apóstol, ministro, profeta. Yo respeto eso, yo no critico nada de eso. Pero la Biblia dice, ponte tú mismo un título. Siervo inútil soy. El orgullo espiritual no permite que la persona comparta. Cuando una gente cae de la gracia, hay iglesias que en vez de restaurarlo, lo afuerean. Sí. Pero el orgullo espiritual, si una gente falla, mejor se descarría muchas veces. Y no se queda en muchos lugares. Pero fulano se descarrió porque si hubiese estado en un lugar de restauración, si el hermano falló, no es que le estamos aplaudiendo el pecado. ¿Qué hace la gente humilde cuando alguien falla? El humilde baja la guardia, yo reconozco que yo fallé. El humilde confiesa su pecado y se aparta, como dice la Biblia. Hay gente que su orgullo no le permite confesar pecado. Pues yo no quiero que se den cuenta que yo soy fulano de tal. ¿Qué van a creer? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué van a pensar de mí? Pero humilde se aparta. Pastor, mire, yo fallé, ore por mí. No es que el pastor me va a perdonar, pero necesito tener a alguien a quien explicarle la situación como manda la palabra y que me apoye en un momento Sí. de debilidad espiritual. Pero hay personas que yo fallé, pero yo conozco evangelistas que han fallado, pero tienen agenda hecha. Y cuando su líder le dice, esa agenda hay que tumbarla, siéntate ahí porque tú fallaste. Ellos se van de la iglesia y se van del concilio mejor. Y se van a ministrar en su agenda. Pero ellos, como yo digo, cuando alguien actúa así, no conoce a Dios. Le falta, no tiene madurez. Porque no es la agenda, es que Dios te respalde. Tú sabes lo que tú movete sin andar conforme a como establece Dios. No, espera, yo tengo agenda, entonces gente que me está esperando en tal sitio, gente que me está esperando. Nosotros tenemos que saber que la gloria y la honra pertenece a Dios. Mira lo sencillo de Dios. ¿Cómo estaba el ladrón en la cruz? Humillado. ¿Pero de qué estaba vestido? Explícanos eso. Ay. El que no me va a entender, me va a juzgar mal. Yo creo en lo que dice la Biblia, que debemos de vestir, la gente santa viste diferente, con pudor y modestia. Pero ¿de qué estaba vestido el ladrón en la cruz? ¿Cuál era la ropa? ¿Cuál era la vestidura que tenía el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz estaba con ropa de condenado, igual que Jesús, igual que el otro ladrón. Pero el ladrón en la cruz manifestó algo diferente que la gente no había entendido. Le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Ese ladrón le está hablando a un tipo que se está muriendo, igual que él. ¿Qué reinado que tú me estás hablando? Un hombre que se va a morir. Ese ladrón entendió que Jesús era rey y no de esta tierra. Acuérdate de mí cuando tú comiences a reinar. Entonces, él le está hablando a alguien. Señor, si tú le estás hablando a alguien que te veo,
pero yo sé que en cualquier momento a ti te van a poner una corona, te van a ungir. Y entonces le está hablando a alguien que no pertenecía a Roma, porque el sistema de reinado y de gobernación pertenecía a Roma. Entonces le está diciendo, el ladrón le está diciendo, yo he descubierto, utilizando mi palabra, el ladrón está diciendo, yo descubrí que tú eres el rey y no rey de esta tierra. Al ladrón se le reveló una información que poca gente la tiene. Ahora, ¿de qué estaba vestido el ladrón? ¿Qué ropa tenía el ladrón? Hay adictos a drogas que están por ahí, prostitutas que tienen una revelación clara de quién es Dios, más profunda que muchos evangélicos que están en la iglesia. Hay ladrones, prostitutas, atracadores, que lo que les falta es humillarse como hizo el ladrón, bajar la guardia y convertirse a Cristo, pero ellos están claros. Hay gente atado por el enemigo, pero se le ha revelado quién es Dios y el propósito de Dios. Entonces el ladrón, ¿cómo tú le vas a decir, acuérdate de mí cuando comience a reinar a una persona que está clavado desangrándose? Que están juntos en la misma condenación. Que solamente tiene una tabla por burla que dice rey de los judíos. Entonces tú le estás diciendo a una gente, acuérdate de mí cuando comience a reinar. Desde hoy estará conmigo En el paraíso. en el paraíso. El ladrón sabía que no era ahí. Ese rey no era rey de ahí. El ladrón entendió que esta es la etapa, porque si le dice, acuérdate de mí cuando comiences a reinar, es porque sabe que esa era la primera etapa, que a partir de ahí iba para otra parte, o vamos para otro sitio. ¿Cómo que acuérdate de mí cuando comiences a reinar? Entonces, hay informaciones que se le están dadas. En este caso se le dio a un ladrón, pero hay informaciones que se le dio a la mujer del flujo de sangre, que no sabemos quién era. Hay informaciones que se le dio a la mujer que derramó el perfume en los pies de Jesús, que ejercía la prostitución. Hay una información que se le dio a la mujer samaritana. Entonces hay informaciones dadas por el Espíritu de Dios a gente que no precisamente tienen un motivo para sentirse orgullosos. Porque un ladrón va a sentir motivo para sentirse orgulloso. No. Los ladrones son menospreciados hasta por su propia familia, donde comienzan a destruir todo. Entonces, el orgullo espiritual es un engaño del diablo, porque todos los que estamos aquí en este camino estamos luchando por ser salvos. Nosotros que deberíamos de tener una oportunidad para uno agarrar la mano del otro. Orar, dice la Biblia, los unos por los otros. Todos necesitamos el uno del otro. Pero tú sabes lo que predicadores saben que Dios te usa, y como saben que Dios te usa por envidia, no se atreven a abrirte puertas con una persona. Y si alguien dice, ¿qué te parece a ti? ¿Qué tú dices de este evangelista Antonio Hernández, que yo lo veo en las redes? Él es un hombre de Dios, pero tiene que traer algo. Y si no encuentran algo de ti, lo inventan con tal de destruir. Entonces, ¿eso de dónde viene? Eso viene de la tiniebla. El orgullo no le permite entender. Ese hombre, un hombre de Dios, y Dios lo usa. Yo puedo abrirle puertas. Yo a la gente que conozco, que sé que son gente de Dios, yo no tengo problema en decirle, mire, llámese hermano. Porque un día yo vine aquí, pero mire, llámese hermano. Es un hermano que en verdad tiene de Dios. Y la gente se siente bien. Porque ahora mismo conseguir un predicador que predique la palabra y que Dios lo use y que sea sano es un poco difícil. Tenemos mucho gente de caricatura. Tenemos gente que... en nuestra iglesia hay un predicador que anda por ahí. Muy conocido, y ahora es... que mientras él predicaba, la pastora lo que veía en la visión era un animal que andaba al lado de él, en forma de mono. Y ella decía, yo no quiero a fulano aquí. Para la gloria de Dios, mi pastora, que partió con el Señor, pero una mujer que veía visión, que Dios trataba con ella constantemente. Y esa mujer aún enferma amanecía hincada en el altar, pito a pito, ahí clamando a Dios. Y ella decía, yo no quiero a fulano aquí porque Dios me mostró un mono al lado de él. O sea, porque el tipo lo que era un fantoche, después lo vimos, cayó en pecado, después esto, aquello, lo otro, y andaba... Y después por allá, hasta se tuvo que mudar del sector, después por allá, ahora está pastoreando. Bueno, gloria a Dios. Pero el hombre le brincaba y lo saltaba. Pero la gente que tenía visión espiritual decía, ahí no hay nada de Dios. Después terminó en unos asuntos ahí. Y hay gente que ahora, en el orgullo espiritual, termino con esto, si tú no tienes otra parte, es el asunto del tema hebreo.
del tema hebreo. Ahora hay demasiadas informaciones, sea a través de redes sociales, demasiados libros. Y ellos hay gente que se sienten orgullosos por el tema de que ellos, en vez de decir Jesús, dicen Yeshua, Hamashiach, Shalom, porque ellos han incorporado a su vocabulario algunas que otras palabras hebreas. No me hable hebreo. Háblame el idioma que cuando tú hables los demonios se vayan. Eso es lo que yo quiero. Lo que necesita la gente no es que tú vengas a demostrar que tú, que yo me fui a la Torá, no es eso lo que la gente necesita, porque en el mismo Israel, tú le haces entrevistas a los que viven allá, a los que nacieron allá y fueron formados allá, y aborrecen a Jesús. Sí. Aborrecen al Mesías. Entonces, no es buscar ser lo más hebreo posible, es buscar ser lo más cristiano posible, que represente a Cristo en la tierra. Que nadie tenga que decir otra cosa, sino ese es un hijo de Dios, ese cristiano de verdad. Y que cuando tú hables, los demonios busquen su sitio. En conclusión, el orgullo en vez de hacer un bien, Hace el mal. hace un mal. Te atrasa. Joab le dice a David, mi señor, no cense al pueblo. Yo soy el rey. Así es. Cénsame al pueblo. Señor, no lo cense. Cénsalo. Como consecuencia, miles murieron. David salió corriendo porque eso es lo que provoca el orgullo en el corazón del hombre. El primero que se llenó de orgullo fue el querubín y Dios lo expulsó. Y lo expulsó. Dios no quiere saber, no lo quiere tener cerca al orgulloso. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El más grande, el más excelso, el más poderoso, dijo, yo soy humilde. Y si Él es humilde, tenemos que aprender de la humildad de Cristo. Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo, el hombre que podía jactarse de que él sí, a los pies de Gamaliel, se me apareció Cristo. ¿A quién más le apareció Cristo? A mí. No, Pablo entendió que la humildad abre puertas y que nos permite permanecer dentro de las puertas que Dios nos abre. Pastor, muchas gracias. Amén. Por venir y edificarnos con esta poderosa enseñanza. Si alguien quiere comunicarse con usted, si alguien quiere seguirlo, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, lo puede hacer a través de nuestra cuenta en YouTube, Pastor. Se llama Javier Sánchez Oficial. Pastor Javier Sánchez Oficial. Entonces, si desea que estemos ministrando o enseñando en su congregación, pues 809-996-1749. La gloria y la honra de Dios, siempre estamos a la disposición. Yo sé que este contenido está bendiciendo a muchas personas. Usted que fue bendecido con esta enseñanza, con este poderoso contenido, por favor compártalo con alguien, mándeselo a alguien que yo sé que necesita escuchar esta poderosa enseñanza. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.